todas por acompañarnos en este nuevo acto de recuerdo, reconocimiento y homenaje a la figura de Orlando Hernández Martín. En esta casa, que fue su hogar, su lugar de inspiración, su espacio de paz, descanso y creación de buena parte de su producción artística y literaria. Gracias, evidentemente, a la asociación cultural que lleva su nombre, a todas las personas, presidente y miembros de la asociación, pero principalmente al profesor Agustín Carlos Barrús, por todo el trabajo que viene realizando para poner el nombre de Orlando Hernández en el lugar que se merece, para que no se olvide su figura, para que su memoria permanezca a través de la divulgación de su obra. Gracias también al Cabildo de Gran Canaria y a su presidente, Antonio Morales, amigo y vecino de todos nosotros, que también lo fue del propio Orlando, por su decidida implicación de siempre en esta tarea, demostrada una vez más con su presencia esta tarde aquí con nosotros. Como todos los grandes artistas y creadores, Orlando Hernández fue un talento polifacético, multidimensional, ecléctico, que abonó diferentes campos de la comunicación, del teatro y la literatura. En años anteriores hemos asistido a la presentación de las reediciones de dos de sus grandes obras. Catalina Parr, que le otorgó el mayor éxito y reconocimiento alcanzado en su vida como escritor, en el que da buena cuenta del singular crisol de culturas y de gentes en el que se había convertido Las Palmas de Gran Canaria en la segunda mitad del siglo XX, con el Puerto de la Luz, la Playa de las Canteras, la Isleta y el Parque de Santa Catalina como escenarios paradigmáticos. Y la segunda, Máscaras y Tierra, en donde nace el particular universo de Ribambo, ese lugar de fantasía inventado por Orlando Hernández, aunque reconocible por todos nosotros, en el que, en el más puro estilo del realismo mágico, lo trivial y ordinario toma naturaleza mítica y los hechos legendarios adquieren la apariencia de cotidiano. Estas dos reediciones anteriores permiten reafirmar ante quienes ya conocen su obra y mostrar ante los nuevos lectores lo que Orlando Hernández significa para nuestras letras, un autor imprescindible y uno de los grandes exponentes de la nueva narrativa canaria, el grupo de escritores que en los años 70 del siglo pasado agitaron, alumbraron y protagonizaron el que me atrevería a definir como el periodo más rico y prolífico de la literatura en Canarias. Hoy estamos aquí para presentar una nueva obra que seguirá abundando en la altura literaria de Orlando Hernández, en la verdadera dimensión de su figura artística. Con poesías completas tenemos la oportunidad de explorar la faceta más lírica de nuestro admirado autor, una parte aún bastante desconocida para el gran público. Este nuevo libro es, por tanto, un manual de iniciación a los pensamientos, el sentir, las ideas y los textos menos prosaicos de nuestro escritor. Una introducción a la abundantísima belleza que acumulaba en su interior. Un viaje a su particular mirada poética a través de la cual tamizaba todo cuanto acontecía a su alrededor. Poesía para descubrir la más cruda realidad. Poesía para contar lo grotesco, lo sórdido. Poesía para denunciar lo injusto, para declamar la verdad, para reír, para llorar. Poesía para cantar al amor en todas sus formas y expresiones. Poesía para gritar a los cuatro vientos lo que tanto defendía, la libertad. Son muchas las facetas que aún quedan por desentrañar en la obra de Orlando Hernández. Su personalidad, siempre inquieta, curiosa, versátil, creativa, tiene mucho que darnos a través de la recuperación, conservación y divulgación de su obra. Queda aún mucho por hacer. Y para esta apasionante tarea, la Asociación Cultural Orlando Hernández Martín, su familia, sus amigos, sus lectores, saben que pueden seguir contando con el apoyo incondicional de este ayuntamiento, porque el apoyo del ayuntamiento no es más que la consecuencia del aprecio y la admiración que le profesa su querido pueblo de Agüime, del que, como saben, fue nombrado hijo predilecto. El pueblo, como decía antes Agustín en la ofrenda floral, al que tanto quiso y con tanto cariño y afecto le sigue recordando 27 años después de su partida. Cedo la palabra al presidente del Cabildo, Antonio. Buenas noches, gracias Óscar, Agustín, miembros de la Asociación Cultural Orlando Hernández, familiares, vecinos, vecinas. Buenas noches. Nunca se sabe en qué lugar y en qué momento puede surgir el arte.
En este caso lo hizo con toda su fuerza en el barrio Santo Domingo de Agüimes en el año 1936, como un destello destinado a enfrentarse a las sombras que ya se adivinaban, la guerra civil en el horizonte del Estado español. Ni su padre labrador, ni su madre ama de casa, ambos con la instrucción básica que tenían las personas humildes de aquella época en Agüimes, pudieron darle instrucción, pero sí los valores y la sabiduría popular que le acompañaron durante toda su vida y que le mantuvieron aferrado a las raíces, al mismo tiempo que lo convertían también en un creador de vanguardia. Sin estos principios no podría entenderse una obra que le sitúa como uno de los autores más significativos de la literatura hecha en Canarias en el siglo XX. Lo comentaba Óscar ahora y seguro que profundizará en ello Agustín en el cierre de estas intervenciones. Porque así era Orlando Hernández, tierra mirando al infinito. Esta mirada panorámica y su curiosidad sin límites explica que se adentrara en los terrenos de la novela, el teatro, el periodismo, la historia popular, la radio, el coleccionismo del arte, el activismo cultural o la investigación del habla canaria, entre otras facetas en las que siempre destacó este hijo predilecto de nuestro municipio. La incontenible luminosidad de Orlando supo sortear los límites de la censura oficial para brillar y dejar constancia de la modernidad y del espíritu libre que bullían en Gran Canaria. Seguir la estela de las palabras de Orlando nos sube a un carrusel que va desde la transgresión al retrato de la sociedad rural del interior de la isla. Con él podemos adentrarnos en la vida íntima de los arvejales, conocer las luces y las sombras de una sociedad cambiante, las noches de neón de la capital o viajar por las galaxias. Orlando Hernández, como ya sabemos, se acercó al oficio de escritor en las imprentas, aprendiendo a distinguir los monotipos de caja baja y caja alta. Atipó entonces que para componer un universo propio es tan importante lo mayúsculo como lo aparentemente pequeño. Por eso fue capaz, con absoluta naturalidad, de colaborar con notables artistas de su época del mundo de la pintura, la música o la literatura. Pero también supo fijar una mirada sensible, entrañable y humilde en los meandros del arte. Esto explica, por ejemplo, que dedicar un artículo periodístico, lo recuerdo, a un trabajador de una gasolinera al que además de despachar combustible le gustaba pintar. Se codeaba con los grandes y valoraba el trabajo de los más humildes. Encontramos aquí una demostración más de que el universo de Orlando estaba en permanente expansión a partir de una partícula esencial fuertemente marcada por sus orígenes y la tradición. Orlando fue, en definitiva, un sol creativo que nadie podía eclipsar. De hecho, su figura se agranda con el paso del tiempo. No obstante, la relevancia de su legado nos obliga a dar nuevos pasos para estar a su altura. Precisamente por eso, el Cabildo de Gran Canaria ha colaborado, va a seguir colaborando en las reediciones de Catalina Pari, Máscara de Tierra. De luego, qué gran trabajo Agustín y todos los que lo están haciendo posible, y mantiene, desde luego, la mano tendida para cualquier iniciativa que sirva para difundir su obra. La poesía es el alma y la verdad de las cosas. Del mismo modo, el cuerpo poético de Orlando Hernández es la mejor representación de su esencia artística y humana. Y hoy, precisamente, nos congregamos aquí en su casa museo con la alegría de presentar esas poesías completas del autor, por lo que de verdad insisto que me parece extraordinario el trabajo que ha hecho Agustín. Aparecer Agustín en la vida de Orlando, de Agüimes y en la recuperación del legado de Orlando ha sido extraordinario. El gran estudioso de su obra, que por otra parte corresponde también al trabajo, al ánimo de la asociación que vela por su legado, y de luego tengo que agradecer también a la editorial Mercurio por esta necesaria publicación que ha contado con la colaboración de las dos instituciones. La antología reúne por primera vez en un solo volumen 9 poemarios. 4 de ellos se publicaron en vida de Orlando, uno de ellos días más tarde de su fallecimiento, y los restantes ves la luz tras haber sido rescatados del archivo personal del autor. La poesía de Orlando está habitada por asuntos que la acompañaron durante toda su trayectoria, desde la temática erótico-amorosa a la telúrica y la creación. Y desde luego, la historia y la identidad canaria siempre. Por lo tanto, como apunta Agustín en la introducción de esta edición, estaba comprometido con la universalidad del yo, del hombre y del canario al que quería servir de vocero. En Ancite Lejía Viva introduce vocablos de la lengua aborigen, múltiples canarismos hechos que suponen una reivindicación de la singularidad y la belleza de nuestra manera de hablar. Cuando utilizas palabras como aguaje, jable, lentisco
Caña Dulce, Faicán, Tarajal, Magado. Otabaiba habla del poeta, pero lo hace también de una herencia cultural de la que hablaba al principio de intervención, que alza la voz frente a la uniformidad de la globalización, un sentimiento de orgullo y de pertenencia a su pueblo y a su tierra, ¿no? Que eso no lo abandonó nunca. Por lo tanto, leer a Orlando es otra manera de plantar cara a esa imposición que nos viene de fuera, de querer universalizar el conocimiento y de luego alejarnos de lo que son nuestros valores y nuestra identidad como pueblo. Si Orlando Hernández, siendo el menor de 10 hermanos de una humilde familia, labró una de las más importantes carreras literarias del archipiélago, las instituciones, la sociedad no puede quedarse al margen de este reconocimiento. Su testimonio, parafraseando a Gabriel Celaya, es un ser extraordinario, pues está cargado a la vez de pasado y de futuro. En breve, y esperemos que sea realidad la adaptación de este espacio. Por cierto, que te dijo, ¿no te acordaste? No me acordé. Te dijo Francis cuando íbamos a entrar, oye, si quieres decir que parece que el ayuntamiento ya va a sacar a concurso... la firma de la memoria previa al proyecto y después ya la ejecución de la obra. Vale. Y sé también que el ayuntamiento anda en negociaciones, ¿no?, para poder ver si se puede adquirir edificios que estén colindantes y que pueda contribuir a ampliar también la Casa Museo. Cuenten con toda la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, sin ninguna duda, ¿no?, porque yo creo que este es sin duda, poder conocer la obra de Orlando, poder estar aquí y hacer un repaso por su trayectoria, puede ser también el lograr en convertirlo esto en un lugar de encuentro de vocación local y universal, como nos enseñó el propio autor. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad?, a todos los que están haciendo un extraordinario trabajo por mantener vivo su legado y por recuperar gran parte de ese legado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, presidente. Antonio Morales. Buenas tardes, alcalde Óscar. Buenas tardes a la familia, a los asociados y a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, me lo han puesto un poco difícil, Antonio y Óscar. Pero bueno, vamos a intentar conocer un poco más, que esa es mi labor, de editar lo que se publicó en su día sobre Orlando y también de rescatar, que creo que sí que es relevante, importante, obra que no sacó nunca a la luz. El trabajo ha sido arduo, pero creo que ha merecido la pena, por lo menos desde mi punto de vista personal. Les voy a dar unas pinceladas un poco generales y luego les voy a explicar un poquito, libro por libro, de lo que trata. Bueno, decía Miguel de Unamuno que poeta es el que desnuda con el lenguaje rítmico su alma. Acaba de decirlo Antonio Morales, y efectivamente eso es lo que hace Orlando Hernández. Su emoción sincera sobre el texto. Aquí tienen algunos amigos de Orlando Hernández, está Antonio Gala, está Pepe Hierro, uno de los poetas también más importantes de España del siglo XX. Aquí en Canarias son fotos estando aquí en Gran Canaria. O con Justo Jorge Padrón. Esta es la edición del libro que hemos sacado. Me permiten que haga un poco de merchandising. El libro está puesto ahí en la mesa por si quieren comprarlo, que creo que merece la pena, realmente. Esta es la edición que acabamos de sacar. Mira, el contenido de la edición, como decía Antonio Morales, son 9 poemarios. 4 de ellos, Claridad Doliente, Poema Coral del Atlántico, La Fiera Amada y otros poemas, Loa Juan, fueron publicados en vida, mientras que Ansita Elegía Viva se publicó unos días más tarde de su fallecimiento. El 29, él falleció el 2 de mayo, pues unos días más tarde se editó la obra. El resto de obras, como Mar enamorado, aquí hay que hacer una aclaración. En el archivo, no es fácil cuando uno indaga en un archivo personal de un autor. Ahí nos encontramos una serie de carpetas con los títulos. Encontramos como Mar enamorado y Baladas del Guanche. En la prensa, él habló de Baladas del Guanche,
y no hablo como mar enamorado, pero luego al indagar en su archivo había unas carpetas que eran como mar enamorado y otras carpetas como baladas del Guanche. Tanto en uno como en otro existían los mismos poemas. Al cabo de, porque seguimos investigando, he podido comprobar que hay algún poema en otras carpetas que también viene como baladas del Guanche, porque Orlando Hernández normalmente tenía varias copias de una misma obra. Y a veces, lógicamente, como cualquier escritor, pues modificaba o cambiaba alguna cosa, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, pues hace poco, que contiene algunos poemas más en ese que se llama Baladas del Guanche. El resto del libro son idénticos los poemas. Eso, pues, como estamos haciendo, la labor de investigación nunca termina. Es como la obra del pintor o del escritor, es una obra constante que nunca tiene su fin. Investigar tampoco tiene su fin. Continuamos, ya lo decía yo aquí en la segunda página, que es posible que Orlando nos mostrara nuevas obras dentro de la selva que existe en su archivo catalogado, muchísimas cajas. Les puedo decir que son muchísimas cajas que casi caben aquí apretadas en toda esta sala. Con lo cual, pues bendito sea que indagamos y seguimos sacando algún texto, en este caso poético, que otro, ¿no? Pero sí le puedo decir que aquí prácticamente está toda su obra, salvo algunos poemas que acabamos de ver y que pertenecían a esta obra Balada del Guanche, pero que, como les digo, que la inmensa mayoría de los poemas de Balada del Guanche como Mar enamorado coinciden, son los mismos. Besos de fuego, Poemas de la tierra, Baladas de las viejas putas del Lugo, que se han recogido, como les digo, del archivo personal del autor. Mucho tiempo transcribir todo eso, mucho tiempo pasarlo y mucho tiempo para estudiar. Aquí en el libro tienen pues una introducción, un acercamiento. Ni mucho menos se pretende que esté todo. Cada cual en el arte tiene la maravilla de las diferentes interpretaciones que se le pueden dar, ¿no? Bueno, su obra poética, después de haber trabajado con toda su poesía, encaja la corriente simbolista y para evolucionar hacia una estética de regambre popular e identitaria de canarismo. Eso fundamentalmente es la poesía de Orlando. La influencia canaria, por supuesto, desde Carrasco de Figueroa hasta Antonio de Viana, Juan Bautista Pollo, Tomás Morales, César Vallejo, García Lorca, Unamuno. La conciencia individual y colectiva es lo que conforman su ética y su estética. El individuo, él como persona, como creador, como poeta, y el colectivo como preocupación personal íntima que tenía Orlando. Las 4 líneas que trabaja él es el tema erótico amoroso. Estos son los temas que más desarrolla. La pintura de Néstor, con su temática telúrica, los 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire, y la creación, la relación entre el ser humano y esos elementos telúricos. Canarias, con su historia y con su identidad, y el otro, no el yo del poeta, sino el otro, el labrador, el pastor, la niña, el amigo, etc. Si estos son los temas que trata, este es el primer libro que publica, Qué claridad doliente. Lo imprimió en 1964 en Las Palmas de Gran Canaria. Como él dice en el libro, su poesía es necesidad compartida, la necesidad de comunicarse, de compartir el dolor o el sufrimiento, la alegría con el otro. Por eso el yo, el tú, el nosotros preside la esencia lírica del libro y el poemario se identifica con el otoño. La edición que él hizo, cada hoja tenía un color diferente, que reflejaban las hojas de los árboles del otoño. Cada poema es una hoja de un árbol.
Ahí, esa época en la que dice que está sazonada de matices, exuberante de nostalgia y experiencias. Claridad doliente es un libro de juventud, de adolescente, como dijo él, pero de adolescente que está buscando su identidad en el mundo, en la vida, su destino, la fugacidad del tiempo, la inconsistencia de la vida, la huida de la soledad o la búsqueda del otro. Son los temas que trabaja en ese libro. Las influencias de Unamuno y García Lorca. Son poemas no estróficos, menos uno que es el titulado Apretándose a mis carnes el sudor, que trata sobre Gran Canaria. Combina versos de arte menor y mayor con una rima irregular. Lo importante es, en Orlando, es el ritmo, la sonoridad, pero el espíritu que hay tras esas palabras. Aquí le pongo algún ejemplo que dice: solo con mi soledad camino y barajas de verdad. Tristeza de mi destino sale inmensa, despiadada al tablado de mi vida. Soy mendigo casi eterno, porque no pueden saciarme aquellos a quienes pido. Soledad, vente conmigo. Soledad, yo voy contigo. Tú eres nada y lo eres todo, a través de mi camino. Otro poema es: vida, tú vives en mí. Yo no sé si será cierto. ¿Eres el dolor que siento? ¿Qué eres entonces? Te busco para tenerte, por saber tu nombre como el de cualquier vecino. Pero a veces me imagino que tu nombre está en la muerte. Como ven, es la necesidad de encontrarse a sí mismo, encontrarse con el otro. Dos fragmentos de dos poemas más de este libro. Navajas de viento cortaron mi sangre, hecha negro manto de noche sin luna. Los grillos destrozan sin fruto el silencio, imitando el llanto de cunas vacías. Me suena mucho a Lorca. Tiene un espíritu lorquiano y un dolor infinito. Otra obra, otro poema dice, así comienza: cuando grito solo no es mi grito, tan solo la razón. Son muchas las voces que se aupan para levantar mi voz. Era el vocero que hablaba Antonio Morales antes, quería ser la voz que levantase de su pueblo. Balada del Guanche y Como mar enamorado. No se publicó nunca, sí habló de él en la prensa. Dio un recital en 1971 en el Hogar Canario. 1971 representa la obra La Ventana, que fue premio de la Casa Colón, y la representa en Madrid en la Casa Pueblo, en el Club Pueblo del periódico Pueblo que existía en aquella época en Madrid. Se hacía sobre todo un teatro vanguardista que se representaba en aquel lugar. En 1971 representa aquella obra, La Ventana, y seguidamente se va y hace un viaje por Europa. Lo invitan en Düsseldorf a dar un recital de poemas y seguidamente viaja por Europa, por Bélgica, Francia, Holanda, etc. En la prensa de aquellos momentos, de aquellos viajes, él en la prensa va publicando su experiencia, ¿no?, vital. Este poemario se estructura en dos partes, que es los recuerdos y la tierra. Los recuerdos es sobre el pueblo aborigen canario, en donde son cánticos, son odas para resaltar la belleza y la libertad del pueblo canario, del pueblo aborigen. Determinados endemismos aparecen como tabaibas y personajes populares, como hemos dicho antes, como el curandero, el pastor o el luchador. La tierra está dedicada al archipiélago, son cantos al archipiélago y a Gran Canaria. Métricamente, en su estilo, sí se nota ya un mayor dominio de la métrica. Aparece un tono popular, incorpora abundantes canarismos que en el primer libro no aparecían, y como estrofa lo que utiliza es una estrofa que es la cuarteta sonantada. Es una estrofa de 4 versos que riman los versos pares, el segundo y el cuarto. Les pongo algún ejemplo. Dice, dialogando con él, ven para que hablemos juntos, guanche callado,
Ven para que hablemos juntos, guanche callado, cual si fueras mudo. Ven que estamos todavía vivos, con la luna como una montaña bajo las nieblas y tus pies. Aunque te quedan pinares igualmente callados entre las crines sin caballo de tus cumbres. Es el principio del poema, dedicado al pueblo guanche. Otro poema de recuerdos es islas de amor, archipiélagos en desgracias, pan de dolor, para quienes te aguardan cada día por encima del mar y las promesas, más allá de la mentira y la esperanza. Madre de primitivo esplendor, castrada en tus pechos de inagotables fuentes. Bueno, creo que Orlando está, desde luego, doliéndose y quejándose del sufrimiento del archipiélago, el sufrimiento de su historia. Poema Coral del Atlántico, otro poemario que publicó él en vida, en colaboración con Juan José Falcón Sanabria, el compositor, autor de la música, que se basa en los cuatro primeros cuadros de poemas del Atlántico, un poema del mar de Néstor de la Torre. Ahí aparece una foto de la portada cuando se editó en su momento, en 1973. Y simplemente les resumo cómo en el Pérez Galdós hubo un homenaje a Néstor de la Torre, y entonces participó ahí con el primer poema, que era El Amanecer, y que es el primer cuadro de esta serie. Luego ya en 1972, con la Coral Polifónica de la Caja Insular de Ahorros, ya se representó toda la obra completa, de letra y música. Y en 1975, la Coral de Cámara de Radiotelevisión finlandesa la representó y la interpretó en el Teatro Pérez Galdós. Se grabó en disco por la Coral de Cámara de Pamplona esta obra, bajo la dirección de José Luis Eslava, y se dio un concierto en el Teatro Real en Madrid en 1983. Ahí pueden ver una foto de Orlando Hernández en el Teatro Real, que unos momentos antes de la interpretación de la coral, pues recitó sus poemas. En 1993 se publicó por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Polifonía Española del siglo XX, volumen 1, donde aparecen Chácaras Blancas, que es otra obra que se interpretó por esta misma coral, y también la de Poema Coral del Atlántico. Las características de esta obra es el simbolismo modernista. Refleja lo que representa Néstor desde la interpretación del poeta, los símbolos, cómo el universo lo poetiza a través de la unicidad de las artes y de los cuatro elementos naturales, la tierra, el aire, el agua y el fuego, que son los elementos que se representan en los cuadros de Néstor. Un panteísmo amoroso. Es una obra también compuesta en cuartetas sonantadas en cuanto a la métrica. Aquí tienen una imagen del último poema, que es de la noche. Por lo tanto, es el amanecer, el mediodía, la tarde y la noche, sobre los cuadros de Néstor de la Torre. Luego aquí tenemos Poema de la Tierra, libro no publicado. También se basa en los cuadros de Néstor de la Torre, pero estos son cuadros que pintó Néstor entre 1927 y 1938. Fue una serie pictórica que no llegó a terminar, porque en realidad serían 8 cuadros. Y sí acabó 6 cuadros, que están divididos en horas y en estaciones. Eran 4 cuadros sobre horas y 4 obras sobre estaciones. Bueno, la obra poética se simboliza se representa por una simbología onírica y erótica. Los cuerpos aparecen en escorzo, con una sensualidad de cuerpos musculosos que se unen con la naturaleza. Una naturaleza que está representada por un árbol determinado, ¿no? Ahora lo verán en alguna imagen. Bueno, la obra de Poema de la Tierra la obra de Néstor, la obra de Orlando, remite a la simbología de las plantas, la fecundidad, al referente mítico del jardín de las Hespérides de Canarias. Igual, son, en cuanto a la estrofa, cuartetas sonantadas y redondillas. Aquí tienen uno de los cuadros de Néstor, es el mediodía, y así comienza el poema
dedicado a este cuadro de Orlando Hernández. Él no lo titula Mediodía, lo titula Drago. Yo pongo entre paréntesis para que vean que se basa en el cuadro del Mediodía de Néstor de la Torre. Le llama Drago porque los amantes están en un drago. Dice, raíces que retuercen con tierra y aire de amor, drago de sangre y de espuma con lunas de redención. Esa es la primera estrofa, la primera cuarteta. Y continúa la obra. Este es Higuera del Himalaya. El árbol es una higuera del Himalaya, por eso lo titula así. En Néstor lo titula Véspero, o sea, la tarde, ¿no? El atardecer. Y en la primera estrofa empieza así: por las piedras de la fiebre arde una luz que no quema. El aire retuerce hielos en las cruces de la hoguera. Ven los cuerpos en escorzo, musculosos, la unión entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? El panteísmo amoroso, la creación de la vida, etc. El siguiente libro es A la fiera amada y otros poemas. Esta es la portada. Como ven, esta portada, la verdad que es un lujo, y le puedo decir que es un lujo porque en la portada hay un dibujo de Jean Cocteau. Jean Cocteau es uno de los artistas más importantes de Francia del siglo XX. Poeta, director de cine, pintor, etc. Bueno, pues es un dibujo con la firma de Jean Cocteau. Se imprime en 1985, se presenta en el Club Metropole y en el Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria, y se estructura este libro en 3 partes. A la fiera amada, otra parte es 14 sonetos de amor a la oscura manera de la claridad lorquiana. Aquí está haciendo referencia a Lorca, porque Lorca escribe... esto se descubrió... no hace mucho, ahora unos, si no recuerdo mal, unos 20 años o 30 años, se descubrió los sonetos del amor oscuro de García Lorca, que nunca no se conocían y no se habían publicado jamás, y se descubrieron. Él se lo entregó a un amigo y se pudieron salir a la luz. Y entonces Orlando se basa en esos sonetos del amor oscuro de García Lorca para crear otros 14 sonetos con una temática similar. Y luego, por último, la tercera parte del libro es Los horizontes. Miren, aquí tienen un poema que es un manuscrito de García Lorca que pertenece a los sonetos del amor oscuro, que es, como le digo, un conjunto de sonetos sobre los que Orlando Hernández, a partir de ahí, crea él una colección de 14 sonetos. En la parte de la fiera amada expresa el profundo dolor que dejó la ausencia del ser amado. Una ausencia que, como llama él, es una novia de fruta muerta, que convierte en presencia a través del recuerdo. Orlando dice en uno de sus poemas, lo deseado es el recuerdo. En la parte de 14 sonetos de amor, a la oscura manera de la claridad lorquiana, oscura y claridad. Eso es un oxímoron, ¿no? Una unión de contrarios. Y eso es lo que va a ser. 14 sonetos. Mire, un soneto tiene 14 versos. Si él escribe 14 sonetos, es que hace una obra completa. Aquí, en esta parte, expresa la intimidad amorosa del poeta con el ser amado masculino, el éxtasis y el sufrimiento. Las características son una profusión de metáforas, de imágenes oníricas, de paradojas y de oxímoron, porque cómo transmitir lo inefable, lo que no se puede explicar. Tendrá que ser a través de paradojas o a través de elementos opuestos, que parecen opuestos pero que se unen. Aparte de los horizontes, no sigue la misma temática de las 2 partes anteriores. Aparece un poema que es Tierra Larga, donde aquí Orlando proclama la esperanza de que haya una tierra donde haya justicia en el mundo. Las otras composiciones están dedicadas a su madre, a su hermana Ana, a jóvenes que crecen en barrios marginados, que no pueden salir, que no tienen futuro. Dedica una elegía al poeta asesinado, poeta italiano Pasolini, que lo mataron en 1975.
por homosexual. Una voraz sátira dedicada a los dictadores asesinos, que titula Calígulas, y 4 odas que dedica a los 4 continentes, África, Europa, Asia y América. Ese es el libro de la Fiera Amada y otros poemas. Aquí les pongo un fragmento. Esto es un soneto de esa parte que decíamos, de los sonetos, en el que de esa colección de sonetos a partir de los sonetos del amor oscuro de Lorca. Dice: perdido entre los ojos del paisaje, todo un ave de pena destrozado. Igual que un corderillo no inmolado, me hundo en las espinas de tu alfanje. Y sabes que por ti vivo clavado, a un amor que es raíz y vasallaje, desnudo y tan herido de equipaje como hielo de sol enamorado. Un río sin caballo en mi cintura, parece galopar, plácida fuente, quemando de alegría y amargura. Así vivo, perdido y permanente, vigía de dolor y la locura, buscando la rosa de tu frente. Como hielo de sol enamorado. Ven la paradoja, el hielo y el sol. Besos de fuego, un poemario no publicado jamás. Se edita por primera vez, se ha transcrito de un texto mecanografiado por el autor. Es un poemario sobre la pasión erótica, el placer y la libertad sexual. Aquí aparece el amor heterosexual, el homosexual, el amor lésbico y la libertad sexual. Aquí Orlando Hernández deja rienda suelta a su lenguaje, a su palabra, a sus sentimientos. Está influido sobre todo en canciones y poesías populares. Muchos de ellos tienen tono jocoso, a veces sarcástico, poesía popular. Y aparecen abundantes metáforas eróticas, por supuesto. Bueno, sigue utilizando la misma estrofa, la cuarteta sonantada. Aquí le pongo 2 fragmentos. Y así empieza el primer poema, Besos de fuego. Dice: llamaradas de carne en el deseo y abierta la granada de tus labios. Todo es fuego y pasión cuando te miro, como selva de amor que busca amparo. Cuerpo de nardos y naranjas es tu cuerpo. Y continúa. Otro es la bergamota febril, ese tipo de pera sabrosa, una metáfora muy erótica, que dice: como eléctrica imparable, menta de ardor y jazmín, la bergamota de Flavio no es flor de cualquier jardín. Bueno, está hablando del pene de ese Flavio. Y continúa. Loa Juan. Bueno, este es un libro que publicó en 1994 por la Asociación de Vecinos de Santana de Vegueta. Aquí participaron diferentes instituciones insulares, desde el Cabildo al Ayuntamiento también de Las Palmas, etc. Bueno, es una obra dedicada a la Fundación de Las Palmas de Gran Canaria. En ello aparecen los diferentes Juanes, personajes históricos importantes en la ciudad, pero también el Juan de pueblo, también está dedicado a él. A ese Juan anónimo, también. El libro se presentó en el Círculo Mercantil. Ahí tienen la portada del libro, que es un cuadro del pintor agüimense Juan González, que, por cierto, en la prensa, cuando salió el libro, Juan González escribió un artículo sobre el libro. En el libro aparecen dibujos de Juan González. Está dedicado al nacimiento de la ciudad de Las Palmas, como les he dicho, y muchas composiciones se van igual en cuartetas sonantadas, con rima a los versos pares. Ansite Elegía Viva es la obra que se publicó unos días más tarde después de él fallecer. Hemos utilizado el texto mecanografiado que hay en el archivo personal del autor y también la edición impresa que se publicó en 1997. Bueno, es una cantata, por lo tanto es un poema para cantar por uno o varios personajes. Aquí aparecen varios personajes y conmemora la paz de Ansite entre los pobladores aborígenes y los castellanos. El poema está dedicado a Vicente Sánchez Araña, que había fallecido,
y que, bueno, él fundó el Real Patronato de Asite. En la obra lo que se describe es el sufrimiento del pueblo aborigen al ser conquistado en la unión de dos pueblos. Pero esto no es un poema épico. No. Este es un poema del sufrimiento del pueblo canario, o del pueblo aborigen en su momento, cuando se produjo la conquista. Las características son cuartetas sonantadas y setillas, o sea, estrofas de 6 versos, con diálogos y voces de diferentes personajes, incluida una coral. La coral es la que representa la voz del pueblo conquistado. Introduce vocábulos de lengua, tanto del habla aborigen como de canarismos. Aparece Atistirma. Antonio Morales antes recordó unos cuantos: Faikán, Tarajal, Lintisco, Tabaiba, Guanarteme, Tamarán, etc. Aquí tienen un fragmento. No lo voy a leer entero, pero vamos, sería para disfrutarlo, sobre todo escuchándolo, cantando. La música la puso Joaquín Caballero, otro agüimense. Pero fíjense, por ejemplo, en la voz de Guerrero, dice: el valeroso padre de la patria murió y dejó a los naturales huérfanos. Dice: suben sonidos y lamentos que van descendiendo mientras, iluminando por un foco, aparece sobre una roca la niña Albi, descalza y con el torso desnudo, que lanzando una flor silvestre al aire grita: Atistirma, quiero morir. Dice Acoraita, un anciano aborigen, como de estampa intemporal, tiene la barba larga y viste túnica de arpillera. Camina ayudándose de un rústico cayado de vara natural. Habla como iluminado mientras avanza lentamente sobre un fondo de sonidos musicales. Y dice Acoraita: te traigo el mar en las manos para fecundar tus riscos. Está hablando a la isla. Que no se puede secar la isla por la que vivo. Ardores de sol ardiente te acompañarán, amigo. Por el mar es siempre fresco, de primavera es testigo. Y dice la coral, esa voz de ese pueblo: ansite, 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 misterios de la unidad, mientras Ventejuí es bandera que vuela con el Faikán. Fíjense, dice Acoraita al final de la obra: no puede ser que mis ojos los recubra esta ceniza, que mi ancianidad se rompa viendo romperse la isla. Tristeza de las tristezas, me quiebra el alma en la cita, más allá en el horizonte parece volver la vida. Y gritaré con ustedes, dirigiéndose a los jóvenes: aunque muera la embestida, quiero morir yo también. Antistirma, Atistirma. Se va desvaneciendo hasta caer de rodillas. Duéleme el mar y la sangre, y está mi vejez dolida por cumbres, tierras y cerros de esta por siempre isla mía. Yo quisiera sostenerte con garras de águila herida, destrozándome los ojos hasta verte renacida. Un amargor de retamas como de piedras partidas se me clava en el temblor de mi alma envejecida. Y hasta el aire desnutrido como naranja vacía ha caído entre las chozas donde mi gente se anida. Quiero morir, yo lo pido. Quiero morir, Atistirma. Va desmoronándose mientras dice: pero que nunca se muera el corazón de mi isla. Bueno, se representó el 29 de abril, por primera vez, de 1995, en la fortaleza de Asite, Santa Lucía de Tirajana. Aparece reflejado en el diario de Las Palmas el 1 de mayo de 1995. Ahí tienen una fotografía del momento. También se representó en Agüimes, Asite de Lejía Viva. Aparece en el diario de Las Palmas el 6 de junio de 1995. Unos días antes se había representado en Guayadeque. Ahí tienen una foto del momento, que salió, como ven, en la prensa de la época. Y por último, y ya para terminar, es las baladas de las viejas putas del Lugo. Bueno, esto fue, si los otros libros, pues fue una sorpresa, aunque ya no tanto, porque uno cuando indaga, pues parece que siempre saca algo, ¿no?, de su archivo. Pero aquí venía una carpeta con otro título diferente y venían algunos textos así en prosa. Y había un sobre, y en el sobre venía este título.
Bueno, y lo abrí y dentro del sobre lo que había era estas hojas que ven ustedes ahí manuscritas, que son poemas. Alguno en alguna servilleta de bar y otras pues en folios recortados, y ahí lo escribió, como ya lo ven, a mano. Incluso me llama la atención porque prácticamente no veo ninguna corrección ahí. Y ahí les pongo un ejemplo que es tembló, dice, tembló la sábana blanca ante el infinito negro. Bueno, está dedicada a esas mujeres que en la calle Lugo, fundamentalmente, se dedicaron a la prostitución, y está hecha desde el sentimiento de corazón y de solidaridad con ellas. En la mayoría de ellas aparecen las siglas OH de Orlando Hernández y en algunas de ellas aparece la fecha de creación. Por eso les he puesto que están escritos entre 1992 y 1995. Orlando lo tenía guardados. La mayoría de estos poemas son romances. O sea, no tienen estrofas, es todo seguido escrito y tiene una rima en los versos pares, segundo, cuarto, sexto. Bueno, mujeres caídas en el dolor, en la soledad, en fin. Sus características, esto es poesía arraigada popular, poesía que viene desde la Edad Media y que han dedicado los poetas más ilustres de la literatura hispana. Siempre han trabajado esa poesía culta, pero siempre todos han dedicado han creado poesía de regambre popular, ¿eh? Y bueno, en esta es lo que hace Orlando Hernández. Algunos son unos poemas sarcásticos, otros de juego humorístico, en fin. Aquí les pongo un par de fragmentos que dice: la reina del azafrán. La reina del azafrán viene vestida de oro y de púrpura encendida, como luna trasvestida. Es un travesti. La reina del azafrán tiene una rosa partida como bermellones muertos en una tierra vendida. Y María Asunta la Pichona, sería un personaje de la época, me imagino. María Asunta la Pichona, conocida así en la jerga, lleva un traje de lunares toda pintada de ausencias. Al callejón de las chapas, que existe, se asoma en Las Palmas, se asoma como una estrella, imaginando que el alba y el día vienen con ella. Otro poema, un fragmento. Había sido bailarina de un ballet de sevillana, su cuerpo era todo fuego al escuchar la guitarra. 6 cuerdas que se rompían sobre su cuerpo de grana, fiebre y luz en los volantes, de los pies a la garganta. Otro fragmento de otro poema. Tembló la sábana blanca, el que les puse antes, en el manuscrito. Tembló la sábana blanca ante el infinito negro, monte deshecho de abrazos de antracita y misterio. Un sueño de nardos blancos entre los dos hacia sueño, sueño de sueños en la sangre sobre un temblor de silencio. Pues muchas gracias por la paciencia que han tenido. Gracias. De recordarlo solo me erizo. Ahora mismo me estoy viendo en la fábrica de aquel entonces, sentado en mi mesa de facturista que estaba a mano derecha a la entrada, encogido como una víctima congelada pendiente de todo el mundo. Lo único sagrado allí era la jornada de trabajo, las 8 horas intocables y obsesionantes, por sobre todas las preocupaciones personales, por encima de cualquier problema familiar de la clase que fuera. Lo único importante era llegar a la hora y rendir hasta agotarse. Y así un día y otro día, como una máquina ciega, sorda y muda. A las 8 en punto había que estar en su puesto. Desde mucho antes estaba yo en la cola pendiente del autobús. ¡Qué algarabía más humana! Las amas de casa con sus bolsos repletos de zanahorias, cebollas, lechugas, tomates. Toda la compra para la comida de 6, 7, 8 o 9 bocas, comiendo infatigables durante 3 veces al día. La viejecita que apenas podía subir apoyándose en quien fuera,
El ciego con sus cupones, dándole al bastón como a la cuerda de un reloj para que se fijaran en él y lo dejaran subir. Los chiquillos en tropel, camino del colegio. La vendedora de potingues, con su bolso enorme, abriéndose paso a cestazos, manchando a este y al otro, sin más preocupación que colarse a codazos en el autobús para llegar a su pequeño destino. Y uno avanzando, avanzando con los ojos desmesurados, tirando los brazos por entre una cabeza y la otra, aguantando la gritería de la vieja respondona, el discurso socarrón del aspirante aristócrata, que no se caía muerto porque se agarraba de la inseparable corbata pringosa y que refunfuñaba como un líder sin seguidores. «Esto es increíble. En mis tiempos no pasaba. Se ha perdido hasta lo elemental. Ya no queda ni educación. Así no vamos a ninguna parte». Y desde luego que no iría a ningún lado, sobre todo él, si seguía allí plantado sacudiéndose el polvo de la americana, quejándose de los pisotones y esperando a que viniera a buscarlo una carroza romana. Pero yo avanzando, avanzando, logré asirme a la puerta del autobús, casi por encima de la cesta de las zanahorias, zumbándome de cerca el bastón del loco del ciego, en medio de los muá muá, de los besos como chicles, de las despedidas y los encuentros. Por entre las menosas manitas que hacían las parejas recién amanecidas y con todas las ganas del mundo. Pero sobre los bastones y las zanahorias y el griterío y las prisas y las manitas, mis manazas lograron dar un salto casi mortal sobre el coche